Buenos días de nuevo. Le ruego que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Con la ayuda del Señor queremos ver en esta mañana el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9, que es parte de la alabanza que comienza en el versículo 3 y que ya vimos hace unas semanas. Les confieso que es un texto con el cual estoy luchando en el sentido de que en ocasiones puede sonar muy pragmático en cuanto al trato con el sufrimiento, incluso con cierto tono de misericordia por parte de Pedro, básicamente porque a veces podemos leerlo y interpretarlo de una manera muy simplista por nuestra parte, como si a Pedro no le importara mucho que aquellos hermanos estuvieran sufriendo y les manda a alabar al Señor y hacerlo de una manera casi y misericordia, porque ni siquiera explica el motivo de aquellos sufrimientos o la razón de aquellos sufrimientos. En ocasiones, el trato del dolor de la persona, tanto personal como ajena, suele ser muy simplista y en ocasiones, debido a ese entendimiento, creemos que la palabra de Dios también es simplista en torno o en cuanto al sufrimiento, pero no es así. Primero debemos de entender que el apóstol Pedro está sufriendo también. Él también está expatriado y de hecho morirá también, como explicamos hace unas semanas, sufriendo por Cristo. Por tanto, lo que escribe Pedro, ciertamente movido por el Espíritu Santo, es Pedro hablando de su propia experiencia. La palabra de Dios no es simplista, pero sí es simple. Simple en el sentido, como en este caso de Pedro, que no trata de complicarnos más la vida, sino ayudarnos de manera sencilla a afrontar el dolor en este mundo. En ocasiones somos nosotros los que hemos complicado la respuesta que debemos tener frente al sufrimiento. En ocasiones nos creemos más sabios que Dios y a su palabra, le añadimos todo aquello que creemos que le falta, sobre todo en estos asuntos tan delicados como el sufrimiento. Pero como dijo una vez un pastor, si simplemente oyéramos la voz de Dios cuando nos habla a través de su palabra y obedeciéramos lo que nos dice, muchas cosas cambiarían en nuestras vidas. Incluso el cómo afrontamos el sufrimiento, en cómo afrontamos el dolor. Hoy veremos un texto que en sí mismo es muy simple. Lo verán y dirán, pero tan simple que es imposible que esto realmente nos sostenga en medio del sufrimiento. Pero la respuesta es sí, porque es Dios quien nos va a soportar en medio del sufrimiento. Este texto muy simple es extremadamente útil para poder afrontar los sufrimientos en nuestra vida y esperamos en el Señor que a pesar de esta simpleza pongamos oído a lo que Él nos quiere decir de tal manera que podamos afrontar con gozo en medio del sufrimiento. Vamos a orar al Señor para pedir su ayuda. Señor, ahora nos acercamos ante tu palabra, Señor, no simplista, pero sí simple, porque tú quieres, Señor, que seamos hacedores de ella. Nos quieres facilitar, Señor, lo que tú en tu mente perfecta nos tienes que decir y te acercas a nosotros, te humillas a nosotros, Señor, haciéndonos entender tu santa y buena voluntad para nuestras vidas. A veces nos olvidamos, Señor, que tú te has humillado también al escribir tu palabra, con palabras humanas, con expresiones humanas, para que podamos, Señor, nosotros entender tu santa y buena voluntad y que podamos vivir a la luz de ella, Señor. Líbranos de creernos más sabios que tu palabra. Líbranos, Señor, de creernos que tenemos una capacidad mayor o un mejor camino que la que tú indicas en tu palabra para poder, en este caso particular, afrontar el asunto de los sufrimientos, Señor. Dices en tu palabra que todo lo que necesitamos para esta vida, para la piedad, ya ha sido revelado en Cristo Jesús mediante tu palabra. Ayúdanos a confiar en ella, Señor. Que no seamos tan vanagloriosos de creer que a tu palabra debemos incorporar nuestras experiencias, nuestras opiniones, incluso nuestros deseos, para poder sobrellevar el dolor propio o el dolor ajeno. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra tuya, Señor, y líbranos del error,
líbranos de hablar lo que no es, Señor, y simplemente ceñirnos al texto y que tú nos hables a todos y cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer todo el texto, toda la alabanza que empieza en el versículo 3 y acaba en el versículo 9, para poder tener un poco también de contexto de lo que estamos viendo. Primero de Pedro 1, del 3 al 9, aunque repito, vamos a centrarnos en los versículos del 6 al 9. Voy a leer la versión de las Américas, ¿vale? Primero de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Como dijimos anteriormente, este texto del 6 al 9, que es el que vamos a centrarnos, es la continuación de la alabanza a Dios que Pedro inició en este versículo 3, y que en su primera parte hasta el versículo 5, si recuerdas, está alabando a Dios por una esperanza viva. La esperanza viva de una herencia futura que Dios tiene guardada para nosotros. Pero Pedro continúa su alabanza porque no quiere que solamente alabemos a Dios y nos gocemos por lo que nos espera en el futuro, sino que también quiere que alabemos a Dios y nos gocemos en esta vida presente por lo que vamos a vivir en este presente, incluido el sufrimiento. El tema de esta segunda parte de la alabanza a Dios es alaba a Dios con gran gozo en medio de tu sufrimiento presente. Alaba a Dios con gran gozo en medio de tu sufrimiento presente. Este tema envuelve todo lo que Pedro dirá entre medias en estos versículos, esto de alaba a Dios con gran gozo en medio de tu sufrimiento presente. Si te fijas en esta sección del 6 al 9, Pedro repite 2 veces la frase regocijáis grandemente, una vez en el versículo 6 y la otra casi al final de la alabanza en el versículo 8. Por tanto, todo lo que va a decir entre medias está dominado por este mismo pensamiento, es como un sándwich. Las 2 tapas del sándwich es la frase regocijáis grandemente. Y en medio está el motivo de por qué. El motivo de por qué. Esa frase regocijáis grandemente es una sola palabra en griego, un verbo más concretamente, y que significa estar exultantes, triunfantes de gozo. Un gozo desbordante, no simplemente una sonrisa. Y el tiempo verbal es presente. Así que el tema de esta sección de la alabanza a Dios es claro. Tenga siempre, constantemente, en todo tiempo, en todo momento, un gran gozo en esta vida actual. Esto nos muestra, dentro del contexto del sufrimiento por Cristo, que repito, es uno de los temas centrales de esta carta, esto nos muestra que el gozo y el sufrimiento pueden coexistir a la vez en la vida de un creyente, lo cual a su vez nos revela la grandeza del propósito de la salvación y el carácter precioso de nuestro maravilloso y piadoso Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es quien hace posible nuestro gozo aún en medio del sufrimiento presente. La primera razón que Pedro va a exponer para tener gozo aún en medio del sufrimiento presente es a causa de nuestra salvación. Y la segunda razón es a causa de los detalles de las pruebas y sufrimientos que Dios permite. Gran gozo a causa de nuestra salvación y gran gozo al saber los detalles de las pruebas y sufrimientos en nuestras vidas.
El primer punto, gran gozo a causa de nuestra salvación, lo encontramos en la primera parte del versículo 6. Mira lo que dice Pedro. En lo cual os regocijáis grandemente. La frase en lo cual hace referencia a los versículos del 3 al 5. Vamos a leerlo de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Debido a todo esto, regocíjate grandemente. Regocíjate grandemente. Pedro, en otras palabras, nos anima a vivir con un gozo exultante en esta vida presente y aún en medio de nuestros sufrimientos, debido a que ahora sé por fe, la gran misericordia que Dios ha tenido de mí. Porque soy un pecador, que merezco el infierno, pero Dios me ha dado el cielo. Me tengo que gozar grandemente por saber que me ha dado una nueva vida, por saber con seguridad de que tengo una herencia futura que está corroborada por la resurrección de Jesucristo. Pedro nos exhorta a gozarnos grandemente por saber que esa herencia gloriosa es eterna, plena, pura, absolutamente satisfactoria, que está siendo guardada por Dios mismo y no por ningún otro. Y hermanos, esto nos debe llenar de gozo exultante. Saber que Dios mismo, además, se encarga de guardarnos a nosotros celosamente para que un día también recibamos esa herencia plenamente. Ninguna prueba, ningún sufrimiento, por difícil o intenso que pueda suceder, jamás podrá apartarte de Dios. Nunca. Alaba a Dios. Jamás podrá arrebatarte esta esperanza. El Salmo 126. Sembraremos con lágrimas, pero recogeremos con gozo. Este concepto de felicidad extrema por nuestra salvación recorre toda la Biblia. Repito lo que dije antes, es tan simple que en ocasiones nos parece imposible. Pero Dios quiere una y otra vez que entendamos la simpleza, entiéndame el término, como algo sencillo de entender, de lo que Dios nos está diciendo. Gózate porque te he salvado. Alégrate. Tan importante es para Dios que Él está continuamente diciendo lo mismo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos exhortó a alegrarnos por esta salvación porque la recompensa en los cielos es grande, profunda. En Mateo 5:12, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo, regocijaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En Lucas 10 leemos que ese mismo gozo extremo fue el que sintió Cristo por la salvación de los escogidos de Dios. En Lucas 10, 20 y 22 leemos, sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están, ¿qué? Escritos en los cielos. En aquella misma hora dice que el Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Te alabo, Padre. Me se regocijó mucho en el Espíritu Santo al ver cómo aquella multitud de hombres estaban siendo salvados por el Padre. En Juan 8 leemos que ese gozo fue también el gozo de Abraham, que muchísimos años antes ni siquiera tenía conocimiento de Cristo, dice el Señor Jesús, por fe vio el día de Cristo.
En Juan 8:56 leemos del Señor: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. En Hechos 16 fue el mismo gozo que tuvo el carcelero de Filipos por la salvación que recibió mediante el Evangelio. En Hechos 16:34 leemos: llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente. ¿Por qué? Por haber creído en Dios con todos los suyos. En todos estos ejemplos se mezclan gozo por la salvación con el sufrimiento y dolor. Los que se gozaban por la gran recompensa en los cielos de Mateo 5 estaban sufriendo por causa del Cristo. El gozo del Señor en Lucas 10 fue a pesar del altísimo sufrimiento y angustia que tuvo que pasar para salvarnos. El gozo de Abraham fue en medio del desarraigo, tuvo que dejar a su familia en Ur, de la incertidumbre, no sabía dónde iba, de la angustia, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham tuvo gozo en medio de los conflictos familiares, como los problemas que existieron entre Sara y Agar. Ese gozo estuvo presente incluso cuando sufrió el duro golpe de la muerte de su amada esposa Sara. O el carcelero de Filipos, antes de ser salvado y gozarse con el Señor, sufrió el miedo y una desesperación tal que intentó matarse, llegar al suicidio. Pero cuando fue salvado, ¿qué hizo? Se gozó. Esto nos debe hacer entender, queridos hermanos, que a la luz de la salvación ninguna dificultad terrenal debe quitarnos el tener gran gozo, el regocijarnos grandemente, porque este gozo no depende de nuestras circunstancias, depende de la promesa que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús, de una esperanza y una herencia eterna. Sin embargo, ciertamente en ocasiones, ese gozo en medio del sufrimiento se puede ver afectado. En otras ocasiones opacado, enrarecido, incluso puede desaparecer momentáneamente. Una de las razones quizás para esa pérdida de gozo puede ser que consideramos que el sufrimiento viene para quedarse. En ocasiones, en medio del dolor, no vemos el final del túnel, como se suele decir. Nos angustiamos porque no sabemos cuándo acabará ese dolor, o si tan siquiera acabará, o cómo acabará. En otras ocasiones, el gozo desaparece porque consideramos que los sufrimientos no son necesarios, porque como cristianos no merecemos sufrir. Por tanto, no deberían ser parte de la vida de un cristiano. En otras ocasiones, el gozo desaparece porque teníamos una tan alta autoestima de nuestra fortaleza cristiana que creíamos que ni la angustia, ni el dolor o la tristeza nos iban a golpear tan duramente, y luego la realidad nos pone en su sitio. Y en otras ocasiones el gozo desaparece porque creemos que el sufrimiento no sirve para nada bueno, solo para causarnos una herida profunda que nunca va a sanar. Pero para que no caigamos en ninguna de estas situaciones que nos puedan quitar el gozo en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos va a dar 5 detalles de las pruebas que Dios permite en la vida de sus hijos, que nos van a ayudar a entenderla y a sobrellevarlas. ¿Para qué? Para que así no perdamos el gozo y alabemos a Dios en medio de ellas. Y este es el segundo punto de esta mañana. El primer punto fue, recuerda, regocijarnos grandemente por la esperanza futura. Pero el segundo punto es, gózate porque ahora sabes para qué son los sufrimientos. Te voy a explicar los detalles de por qué sufres, para que los entiendas. Primer detalle, las pruebas y los sufrimientos son solo para esta vida temporal y por tanto son temporales. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo. Querido hermanos, como dijimos antes, en ocasiones parece que cuando llega el sufrimiento viene para no irse nunca. Y lo creemos firmemente. Sin embargo, el Señor nos anima a gozarnos recordando que el sufrimiento tiene una vida corta, muy corta de hecho. Esa expresión, por un poco de tiempo, habla de que no dura nada, nada. Son solo para esta vida, y esta vida, recuerda, es corta, muy corta. Es lo que significa, aunque ahora por un poco de tiempo. Sobre lo corto de la vida, igualmente, la palabra de Dios una y otra vez nos está explicando que esta vida es un soplo. El Salmo 39:5, he aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti.
Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es un soplo. Salomón dejó escrito lo siguiente en Eclesiastés 6:12, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después debajo del sol? Y sobre la temporalidad de los sufrimientos de esta vida corta, también nos dice la palabra lo siguiente, el Salmo 35, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. El salmista aquí en el Salmo 30 está invitando al pueblo a cantar y a celebrar a Jehová por su liberación. El motivo de alabarlo, que su ira en esta vida es temporal. Solo dura un momento, una noche, pero su favor, su gozo durará toda la vida eterna. El profeta Isaías dice en Isaías 35:10, también hablando de la temporalidad de la tristeza, él escribe que todos los rescatados por el Señor entraremos en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre nuestras cabezas, gozo y alegría alcanzaremos y huirán la tristeza y el gemido. Todos los que hemos sido rescatados por el Señor, un día entraremos con júbilo a una alegría eterna, gozo y alegría eterna, y toda tristeza y gemido habrá desaparecido. Debido a esta temporalidad de la vida, de los sufrimientos, Pablo escribe con certeza en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y la misma verdad la vuelve a decir en 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción, mira cómo la describe, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermano, cuando el sufrimiento te golpee, recuerda que es temporal. Recuerda que a la luz de la eternidad es insignificante. Como dice un comentarista muy acertadamente, gózate cuando Dios permite que atravieses el horno, porque Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato. En medio de tus sufrimientos, recuerda que Dios nunca permitirá que sufras ni por un minuto más, ni más de lo que puedas soportar. El segundo detalle de las pruebas que nos deben llenar de gozo es que las pruebas son necesarias. Tercera parte del versículo 6. Si es necesario. Si es necesario. Otra de las razones equivocadas para que los sufrimientos nos quiten el gozo es considerar que no son necesarios para nuestras vidas. Como dijimos antes, tristemente hay una idea errada en el mundo evangélico y es, ¿sabes qué? Dios me salvó y como me salvó ya dejo de sufrir. No. No. Fíjate que Pedro está afirmando todo lo contrario. Él afirma que los sufrimientos llegarán a cada creyente si es necesario, si no hay más remedio, si son imprescindibles. De hecho, esta frase no habla de una posibilidad, sino de una seguridad inevitable. Recuerda que la audiencia de Pedro estaba sufriendo, que Pedro estaba sufriendo. En otras palabras, que seas cristiano no evitarás que sufras. En ocasiones va a ser necesario. ¿Y por qué entender esto nos debe llenar de gozo? Porque, hermano, nunca experimentarás más el cuidado de Dios por ti que cuando sufras. Nunca. Nunca experimentarás cómo Dios te ama hasta que sufras. ¿Por qué? Porque el Dios al que ama, disciplina. Eso es lo que dice Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Dice el autor de Hebreos. Es para vuestra corrección, es para nuestra corrección. A veces el Señor te disciplinará si no obedeces su voluntad. Recuerda, seguimos siendo pecadores. El Salmo 119, 67 leemos: antes que yo fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra.
El salmista, si no llega a ser afligido cuando se descarrió, no hubiese guardado la palabra de Dios. En otras ocasiones te podrá disciplinar para que aprecies mejor su palabra. Salmo 119, 71, dice el salmista, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. También en ocasiones para que te apartes de algún mal camino, recordando que Dios es justo y fiel y te está observando. Salmo 119, 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. El salmista está reconociendo que Dios, porque era fiel, lo estaba afligiendo porque se había apartado de los caminos de Dios. En otras ocasiones las pruebas son necesarias porque nos hacen ser más como Cristo en carácter. Recuerda, como dice Pablo en Gálatas, que el propósito de nuestra salvación es que Cristo sea formado en nosotros, porque para esto fuimos salvados. Y para ello, por un lado, las pruebas y sufrimientos nos hacen ser más humildes. Pero aquí hay un error muchas veces acerca de lo que significa la humildad. No, la humildad no es ser callado, ser apocado, no. Un creyente humilde es un creyente que vive dependiente solo de la gracia de Dios. Ese es un creyente humilde. Nos hacen ser las pruebas, los sufrimientos, más dependientes solo de la gracia de Dios y no de nuestras fuerzas. ¿Quién pasó por ese mismo proceso? El apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, recuerda, él le suplicó cuántas veces a Dios que le quitara el sufrimiento. ¿Cuántas? 3. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No. ¿Bástate qué? Gracia. Pablo estaba sufriendo porque estaba aprendiendo a depender de la gracia de Dios, solo de la gracia de Dios. También las pruebas son necesarias para que nuestra esperanza y afectos solo estén en el mundo y solo estén en Dios, y no en las cosas de este mundo. Hermanos, a que seguimos amando este mundo, a que aún seguimos queriendo disfrutar. Escuchaba hace un tiempo, es verdad que fue una expresión de alguien a la que aprecio, pero que no es creyente, pero que me hizo reflexionar sobre mí mismo. Y la expresión de esa persona fue, solo le pido a Dios que me deje un ratito más aquí en esta vida, porque me gusta. Por un lado me causó tristeza, pero por otro lado el Señor me estaba hablando a mí. En ocasiones somos así. Por esa razón Dios permite en ocasiones el sufrimiento, para que, como dice Juan en 1 de Juan 2, 15 y 16, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si eso no sucede, Dios, que nos ama, nos va a disciplinar permitiendo el sufrimiento para quitar nuestros afectos y dependencias por un mundo que solamente produce dolor y frustración, que está bajo el enemigo, bajo Satanás. También, si es necesario, pasaremos por sufrimientos para ser consolados por Dios y de esa manera luego poder consolar a otros con ese mismo consuelo recibido. Es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1, del 3 al 7. Hermanos, el punto es, gocémonos grandemente cuando pasemos por pruebas y sufrimientos porque son necesarios para nuestra perseverancia. Son necesarios para nuestra santidad. Son necesarios para ser más como Cristo. Porque como dirá Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 10, Dios mismo nos va a estar perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Y sin sufrimiento esto es imposible. Imposible. No olvides nunca que si Dios no permitiera las pruebas y el sufrimiento para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia solo de Él, ¿qué acabaríamos haciendo nosotros? Apartándonos de Dios. Siempre, siempre. Por eso, si es necesario que sufras para que perseveres en Cristo, para que confíes en su palabra, para que te aferres a Él, no te quejes. No te lamentes, gózate, porque como dice un comentarista, es mejor ser castigado por Dios que ser halagado con el diablo.
El tercer detalle de las pruebas que nos deben llenar de gozo es que serán diversas y todas dolerán. Fíjate la cuarta parte del versículo 6. Seáis afligidos con diversas pruebas. Otro de los motivos para perder el gozo en medio del sufrimiento es cuando la angustia, el dolor, la tristeza llegan y nos superan, como dijimos antes. Nos creíamos tan fuertes, perdone la expresión, tan machos, que creíamos, cuando lleguen me lo voy a comer vivo. Nunca voy a perder el gozo. A veces somos como Pedro. Yo de negarte en la vida. Y llegó una niñita, una criada, y le dijo con su voz de niña, tú eres uno de esos. Yo, y negó 3 veces al Señor Jesús. En ocasiones pensamos que nos vamos a comer el mundo, que somos lo suficientemente fuertes para soportarlos por nosotros mismos. Pero no es así. Llega el más mínimo dolor y sufrimiento y nos hundimos. Por eso debemos estar siempre conscientes de que los sufrimientos llegarán de muchas maneras y siempre van a doler. Siempre. Nunca te olvides de este detalle y que no somos capaces por nosotros mismos de soportarlo. Pedro nos advierte de todo esto. Primero, fíjate que nos dice que los sufrimientos y las pruebas nos van a afligir. Seáis afligidos. Y segundo, vendrán de todos los lados, de múltiples maneras, diversas pruebas. La palabra afligidos habla de un dolor físico, tanto leve a extremadamente doloroso. También habla de una profunda angustia mental, de una debilidad espiritual, incluso de una profunda tristeza, congoja, ansiedad. No solamente algo físico, también mental. La misma palabra es la que se usa en Mateo 26:37 para describir el sufrimiento de nuestro Señor en Getsemaní, cuando Él sudaba gotas de sangre. Es también la misma palabra que describe la tristeza de los santos en 1 de Tesalonicenses 4:13, cuando un ser querido muere. Esa angustia. La idea general es que los sufrimientos siempre van a doler. Aunque en apariencia puedan ser leves o extremadamente duros, siempre van a doler. Es inevitable. No estaremos preparados. Y la frase diversas pruebas habla de múltiples orígenes, de fuentes de sufrimiento de todos los colores. De hecho, la palabra es policromía. Pedro está hablando de que hay tantas y tantas fuentes que nos puedan causar dolor que son incontables. Santiago usa la misma expresión para hablar del mismo tema de las pruebas en Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas, en pruebas de todo tipo. Dicho de otro modo, Pedro nos está dando el detalle de que vamos a estar rodeados de multitud de pruebas, de múltiples fuentes de conflictos que nos van a causar todo tipo de sufrimientos varios. El Señor Jesús, cómo no, el Maestro por excelencia, lo resumió de manera magistral en Juan 16:33 cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. No hay más que decir. En el mundo tendrán siempre todo tipo de profundo dolor. Pero, ¿por qué nos debe dar gran gozo saber que vamos a pasar por multitud de pruebas de todos los colores y por dolores de todo tipo, del de más leve al más duro? ¿Cómo eso me llena de gozo y no me llena de terror porque no sé lo que voy a enfrentar? ¿Por qué? Pues muy simple, hermano, muy simple. Por eso decía antes de la simpleza del texto. Porque es un gozo saber que para Dios todos nuestros sufrimientos son igual de importantes. Todos. Da igual el origen, da igual la intensidad, todos serán siempre igual de importantes para Él, siempre. Dios nunca te va a decir, por favor, no te quejes por este dolorcito de nada. No te quejes por ese sufrimiento, que no es nada. Mira cómo en África están pasando por lo que están pasando. Nunca Dios hará así. Jamás.
Saber esto es motivo para estar siempre lleno de gozo y con alabanzas a Dios. No sabemos, si en el contexto de aquellos hermanos a los que Pedro escribe, no sabemos si todos estaban pasando por las mismas pruebas. No lo sabemos. No sabemos si todos estaban sufriendo de igual manera. No sabemos si todos sufrieron el martirio o no. No tenemos ni idea. Pero fíjate que Pedro no hace distinción entre sufrimientos. Para él todos estaban afligidos de igual manera. Todos. Hermanos, en ocasiones, si no tenemos en cuenta que todo sufrimiento provoca aflicción, podemos acabar acostumbrándonos al dolor. Incluso podremos llegar a trivializarlo, lo cual nos puede llevar a algo peor, y es a insensibilizarnos frente al dolor. Podemos llegar a restar importancia a nuestros propios sufrimientos o a los sufrimientos de otras personas. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste decir sobre ti o sobre otra persona que sufría, no es para tanto? Podría ser peor. En ocasiones podemos acabar estableciendo una jerarquía de sufrimientos, algo que Dios nunca hace. Como si el dolor de una persona fuera menos válido que el de otra. Y podríamos acabar, ahí sí, ofreciendo soluciones simplistas, dando consejos superficiales o frases hechas que pueden llevar al hermano que sufre a creer que para Dios su sufrimiento no es importante. Pero no es así. Para Dios todos nuestros sufrimientos son importantes. Hermanos, no podemos actuar de esa manera, debemos actuar como Dios. Debemos tener una profunda y sincera preocupación siempre cuando un hermano sufre. Cuando Pedro escribe esta alabanza, se está condoliendo profundamente de sus hermanos que están sufriendo aflicciones de todos los colores. Él no quiere que sus hermanos ignoren que para Dios cada dolor de ellos es un dolor profundo. Quiere que recuerde que todas sus aflicciones, sean cuales sean, Dios estará siempre presente y por esa razón es digno de toda alabanza. Gózate en Cristo, porque tu aflicción es su aflicción, tu dolor es su dolor. El autor de Hebreos lo dice en Hebreos 4:15, de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este texto dice literalmente que Jesús puede sentir junto a nosotros todas nuestras debilidades. La palabra griega traducida debilidades tiene en este contexto de Hebreos una connotación moral, pero en general esta palabra también se puede entender como una debilidad física, una limitación humana pequeñita a lo más terrible del dolor. Dicho de otro modo, nuestro Señor nos entiende en cualquier debilidad que nos pueda producir sufrimientos, aún en las tentaciones, porque el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Puesto que Él mismo fue tentado, sabe por experiencia lo que significa para nosotros ser tentados. Pero también porque Él sufrió, sabe qué significan nuestros sufrimientos. Porque Él sufrió debilidades, sabe cómo son las nuestras. Por tanto, gózate en saber que tus aflicciones serán dolorosas o vendrán de cualquier sitio, pero lo importante es que nunca estarás solo. Que Cristo siempre estará a tu lado. Que Él te entiende perfectamente, que para Él no hay dolor pequeño, ni sufrimiento pequeño. El cuarto detalle de las pruebas que nos deben llenar de gozo es que Dios usa las pruebas y sufrimientos para probar nuestra fe. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Como dije también al principio, en otras ocasiones el gozo desaparece porque creemos que el sufrimiento no sirve para nada bueno. De hecho, es lo que siempre escuchamos de este mundo. Huye del sufrimiento, no sirve para nada. Pero aquí Pedro desmonta esa idea. Sirve para probar nuestra fe. Una fe que resultará en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. No hay nada más importante para nuestra fe que sea probada. La fe es un don de Dios, no es un sentimiento o una creencia pasiva, ni es una aceptación de eventos o personas como verdaderos.
Tristemente, así piensan muchos creyentes y por esa razón muchos no son salvos. Creen que lo son porque simplemente creen que Jesús existió. Y no es así. Santiago desmonta esa idea errónea en el capítulo 2 de su carta. Por un lado, desmonta la idea de que una fe pasiva sin obra vale para algo, es muerta, dice Santiago en versículo 17. Y por otro lado, afirma Santiago que esa fe inútil también la tienes ¿quiénes? Los demonios. En definitiva, una fe que no se traduce en acciones no es una fe genuina. ¿Y cuál crees tú que es el banco de pruebas donde Dios va a probar si nuestra fe es o no genuina? En el sufrimiento. Por esa razón no hay nada más importante que nuestra fe sea probada. Cuando se nos exhorta en la palabra de Dios a examinar que nuestra fe es para ver si realmente es genuina. Y eso sucede en medio del sufrimiento. La palabra que aquí Pedro usa y que se traduce como prueba, también se puede traducir como genuinidad. Dicho de otro modo, pasar por el horno de la aflicción te hará saber lo que Dios ya sabe de tu fe y es si es o no genuina. Hermanos, necesitas saber si tu fe es genuina. Que no seas como aquellos hombres de Mateo 7, que cuando te encuentres delante del Señor te diga, apártate de mí porque nunca te conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso Dios prueba nuestra fe. Y la única forma es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Así siempre lo ha hecho el Señor. Siempre lo ha hecho Dios con todos los creyentes a lo largo de la historia. Por eso le pide a Abraham que vaya al monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Para qué lo mandó allí? Para probar su fe. Cuando Abraham hizo el amago de matarlo, su fe triunfó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el ángel del Señor dijo, ahora sé que temes ¿a quién? A Dios. También probó la fe de Job. ¿Cómo? Recuerda, permitió que Satanás le hiciera todo lo que le hizo. Pero Job se mantuvo firme en esa fe y por eso Dios bendijo la última parte de su vida más que la primera. Job 42:12. El Señor Jesucristo afirmó en la parábola de los terrenos que una fe no genuina abandonará la palabra de Dios cuando enfrente los sufrimientos. En Mateo 13:22 leemos, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra por lo que ésta no llega a dar fruto. Sin embargo, si la fe probada en la aflicción sale victoriosa, es genuina, esa fe, versículo 23 de Mateo 13, oirá la palabra y la entenderá. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Por esta razón, si estás siendo probado en tu fe por el Señor en medio del fuego del sufrimiento y estás perseverando con la ayuda del Señor, por la gracia del Señor en medio de ese dolor, gózate. Alaba a Dios. Si la prueba por la que estás pasando te está trayendo a tu vida más comunión con Cristo, más perseverancia en Él, más constancia en su palabra, más dependencia de su gracia, gózate, porque ese es el propósito para que tu fe sea hallada genuina delante de Dios. Gózate. Dios te está diciendo lo que Él ya sabe de tu fe. Es genuina, hijo mío. Gózate. Para Dios, tu fe es más preciosa que el oro que perece, dice Pedro, pero que será hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dicho de otro modo, gózate del sufrimiento que te hace perseverar en tu fe, porque en el día de Jesucristo y por esa fe probada en el fuego de la aflicción, Dios te concederá alabanza, gloria y honor. ¡Bom! Dije antes, el texto es muy simple. Nosotros somos los que lo complicamos. A veces pensamos que esto está hablando de la alabanza, gloria y honor a Dios. No. Al creyente que persevera en la aflicción, en su fe. El punto aquí de Pedro es asombroso. No es que tu fe probada en la aflicción lleve alabanza, gloria y honra a Dios, que sin duda también es verdad, sino que es Dios quien reconoce al creyente que persevera en medio del sufrimiento, alabando y honrando su vida de fe.
Dices tú, pero eso, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Romanos 2. Romanos 2, versículo 7, Pablo escribe, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Capítulo 2, versículo 10 de Romanos, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Parece imposible que nuestras vidas vayan a recibir alabanza de Dios, pero así es. No lo entendemos. Pero el propio Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 25. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, gózate y alabas a Dios cuando sufras, porque tu fe probada en el horno de la aflicción siempre recibirá elogios de parte de Dios. Siempre, siempre. Esto es realmente asombroso. Sin embargo, es verdad. Pablo al final de su vida le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:8, en breve iba a ser decapitado. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago afirmó en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probada, ¿qué? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pedro, en el capítulo 5, versículo 4, dirá, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Tú sabes para qué sirve todo esto? Galardones y coronas. Para que cuando te presentes delante de nuestro amado Señor, no vayas con las manos vacías. Porque al final, Él es el único digno de recibirlas. En Apocalipsis 4:10 leemos que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y eso solo es posible en medio del sufrimiento. Y si todo esto ya te parece asombroso, hay un quinto detalle de los sufrimientos aún más asombroso. Y es que el sufrimiento te lleva a conocer íntimamente a tu Señor Jesucristo. Quinto detalle de las pruebas que nos deben llenar de gozo. Nos llevan a amar a Cristo y a confiar en Él profundamente. Versículo 8. A quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Algunas personas argumentan que amar o creer en alguien sin haberle visto, es irracional. Es estúpido. Ellos se basan en la necesidad de la evidencia sensorial de ver para creer y amar. Por eso afirman que es imposible establecer una relación personal con alguien a quien no han visto ni conocido directamente. Y es cierto, desde la perspectiva humana, esta idea tiene todo el sentido. Pero desde la perspectiva divina y en la relación del creyente con Dios, de hecho, no tiene ningún sentido. Un creyente es una persona que sin haber visto a Cristo le ama y confía en Él plenamente. Si alguna vez te has preguntado qué es un cristiano, ese es un cristiano. Ese es un cristiano. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un cristiano se define como alguien que ama y confía plenamente en aquel que no ha visto? ¿Cómo se hace posible esto? Por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento. Es en medio de las tribulaciones, del dolor, cuando sentimos como nunca el amor de Cristo por nosotros. Creo que esto es algo experimental. No se puede explicar con palabras. Pero es cierto. Ese amor del Señor en tiempos oscuros hace que no perdamos la esperanza. Esto es lo que nos dice Pablo en Romanos 5, del 3 al 5. Él dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué?
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El resultado final de esta, llamemos, reacción en cadena, que comienza en tu vida con la aflicción, es la esperanza. Las tribulaciones nos traen paciencia, también se puede traducir como perseverancia, es decir, la virtud de poder resistir las dificultades sin rendirse. Esta a su vez va desarrollando nuestro carácter, que a su vez produce esa ansiada esperanza. Esa esperanza, debido a que está centrada en Cristo y en sus promesas, no nos avergüenza, o mejor expresado quizás, no nos decepciona. Y la razón por la que esta esperanza no nos decepciona es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aunque nos tallen por locos, y en ocasiones así sucede, nos gozamos en medio del sufrimiento porque sé que mi Señor me ama. Pero ¿tú cómo sabes eso? Porque sé que me ama. Estoy sufriendo, pero no me ha dejado solo. Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación de los que son salvos, de los creyentes. El amor de Dios que nos es dado por el Espíritu Santo y que se experimenta como nunca antes en los sufrimientos, nos anima a perseverar hasta el fin. La realidad de ese amor de Dios en nuestros corazones que sufrimos nos brinda seguridad de que nuestra esperanza en Dios, de que su promesa de gloria no va a fallar. Y es esa esperanza gloriosa, es ese amor de Dios que en ocasiones no podemos explicar, lo que nos impulsa a amar a Cristo sin haberle visto. Nos impulsa a confiar en Él, a quien ahora no vemos. Bendito sea el Señor por los sufrimientos, porque nos aferran a su amor y nos mueven a amarle y confiar en Él como nunca antes, aunque no le veamos. ¿Sabes por qué hay tantas personas que abandonan cuando comienzan los sufrimientos? Porque cuando vienen a las iglesias, realmente no vienen buscando a Cristo. No vienen buscando a Cristo. Están buscando sentimientos. Están buscando bendiciones, experiencias, sanidades, ángeles, hablar en lenguas, yo qué sé. Solo están interesados, vamos a decir de alguna manera, en los subproductos de la fe, pero no están interesados en Cristo. No están consumidos por la gloria de Cristo, por el honor de Cristo, por la maravilla de Cristo, por la belleza de Cristo, por la magnificencia de Cristo. No están consumidos por honrarlo, amarlo, servirlo, obedecerlo, por someterse a Él, por exaltarlo, por proclamarlo, por adorarlo, por confesarlo. No buscan su amor. Solo están allí para ver qué pueden obtener de Él. Y por eso, cuando comienzan a enfrentar los sufrimientos, ¿qué hacen? Se van. Sin embargo, el que está realmente buscando a Cristo en medio de los sufrimientos solo buscará una cosa: el amor de su Señor. Poder amarle aunque no lo vea. Confiar en Él aunque el mundo nos talle de locos. Un creyente con una fe genuina, en medio de esos sufrimientos, no quiere nada más ni nada menos. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y tu presencia es más que suficiente. Tu amor es más que suficiente. Hermanos, sabiendo todos estos detalles sobre los sufrimientos, alabemos con un grandísimo gozo a Dios por ellos. Y así es como Pedro nos anima a hacer al final de la alabanza, recuerda, es como un sándwich. Y la segunda parte del versículo 8, Pedro afirma de nuevo: regocijémonos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Obteniendo, versículo 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Regocijémonos grandemente. Ahora que sabes todo esto, todas las razones de los sufrimientos, de su corta durabilidad, de sus propósitos, gózate con gozo inefable y lleno de gloria. Cada experiencia de prueba, cada dolor, cada sufrimiento te ayuda a aprender algo nuevo y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Abraham descubrió verdades asombrosas de Dios en el monte cuando ofreció a su hijo. Confió plenamente en Él. Si tú has dicho que vas a bendecir mi familia y a todas las naciones, así va a ser. Job declaró que de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven.
¿Cuándo vio Job a Dios? Nunca. Pero esa comunión con el Padre fue más íntima que nunca. Daniel, ¿recuerda a Daniel y sus amigos? Cuando estaban en el foso de los leones o en el horno ardiendo. ¿Quién estaba allí en el horno ardiendo? En Daniel 3. Había un cuarto hombre, dice Daniel. Cristo preencarnado. O lo que dijimos antes de Pablo. ¿Cuándo aprendió Pablo de la suficiencia de la gracia de Dios? Cuando sufrió un aguijón en su carne. El sufrimiento nos lleva a conocer más a Cristo. Más a Cristo. Nos transmite un gozo tan profundo y tan maravilloso que ni siquiera se podrá expresar. Fíjate que Pedro solo alcanza a decir que ese gozo tan lleno de gloria es inefable, inefable, es decir, inexplicable, indecible. Desafía nuestra mente para poder calificarlo. Y que venga esta expresión de Pedro, un hombre que tuvo el gran privilegio de ver a Cristo, la gloria de Cristo en la transfiguración, nos hace entender lo asombroso que es ese gozo que se experimenta en medio del sufrimiento. Pedro no tenía palabras para describirlo, pero sí sabía algo muy importante de ese gozo. Tendrá como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Obviamente, Pedro aquí no está hablando de la salvación eterna. Entonces, ¿de qué está hablando? De la expectativa real de la paz de nuestras almas cuando pasemos por sufrimientos. Simplemente está diciendo, repito una vez más, es la simpleza del texto, simplemente está diciendo, ahora que ya sabes los detalles de los sufrimientos, ahora que ya sabes que te moverán a amar a Cristo y a sentirte amado por Él, no le temas al sufrimiento. Aunque ahora no lo entiendas, confía en Dios en medio del sufrimiento. Recuerda, su amor y su paz te van a sostener. Hermanos, ¿vamos a sufrir? Claro, sí. ¿Debemos perder el gozo en medio del sufrimiento? No. No tenemos ninguna razón para ello. Sabemos que todo lo que Dios permite es bueno. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que confían en Dios. Todos. Alaba a Dios. Ahora sabes que el Señor, por medio del sufrimiento, te está guardando, te está protegiendo, te está alentando a seguir adelante. Te está diciendo, ánimo, sigue, no estás solo. Tu sufrimiento, por muy pequeño que sea, yo estoy siempre a tu lado. No te dejaré ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Recuerda, no hay dolor pequeño para Dios. No hay sufrimiento pequeño para Dios. Él nunca te va a tratar con desdén. Él nunca dirá qué exagerado que eres, Miguel. Jamás. Jamás. Recuerda, Dios está purificando tu fe. Está aumentando tu comunión con Cristo. Te está llevando a experimentar su amor como nunca antes. Te está guardando, repito, para que tengas la esperanza de que un día vas a recibir una herencia futura. Me encanta Juan 15:11. Le quedaba pocas semanas a Cristo para morir. Y digamos que es el resumen de todo su discurso a los discípulos. El Señor le dice, esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Señor, gracias por tu palabra, por alentarnos, Señor, por alentarnos en medio de nuestros sufrimientos a saber que no son en vano, Señor. Son absolutamente necesarios. Te traen gloria a ti, Señor. Te traen gloria, Señor, porque al final tu palabra se cumple perfectamente. En este mundo tendremos aflicción, sí, ciertamente, pero tú siempre estarás con nosotros. La vida es corta, es temporal, los sufrimientos son cortos, temporales. Esta vida va a doler muchísimo, muchísimo. Pero Señor, tú siempre estarás con nosotros. Y en ocasiones quizás incluso la gente que nos rodea no nos entenderán, pero Señor,
tú sí. Tú eres nuestro sumo sacerdote, experimentado en quebranto, en sufrimiento, en dolor, y sabes lo que realmente nos duele en nuestros corazones. En ocasiones, Señor, tú que sabes que aún somos pecadores, nos vas a disciplinar porque nos amas, Señor. Y gracias, porque ¿qué sería de nosotros sin tu disciplina? Nos acabaríamos apartando de ti. Pero gracias, Señor, que tú eres fiel y eres justo. Y has prometido salvarnos y lo hará. En ocasiones usarás tu cayado y nos traerás ante ti, y en otras ocasiones usarás tu vara para lo mismo. En ocasiones, Señor, necesitaremos aferrarnos solamente a tu gracia. Creemos que podremos, pero realmente no es así. Pero tu gracia es suficiente. Gracias, Señor. En ocasiones, ciertamente, el sufrimiento nos quita el gozo, pero cuando pensamos en todo esto, solo podemos alabar tu nombre. Gracias porque nos haces ser más dependientes de ti, Señor. Porque estás quitando nuestros afectos, nuestro amor por las cosas de este mundo. Estás preparando nuestros corazones para la eternidad. Estás preparando, Señor, nuestra alma para cuando podamos encontrarnos cara a cara contigo y poder decirte, Señor, gracias. Gracias porque nunca me faltaste. Nunca. No sé por qué me tienes que alabar, pero gracias. Y tuya es toda la alabanza. Padre bendito, si estamos sufriendo, que tu palabra nos fortalezca, Señor. Que tu gozo nos aliente a seguir adelante y que el amor mutuo de los unos por los otros nos ayude a sostenernos, Señor. Y que en todo y para siempre recibas la gloria. En Cristo Jesús. Amén.